Entonces, si me permiten, empezamos de una vez para tratar de abarcarlo todo, porque no me gusta dejar la idea a medias, y menos en este libro que no está tan fácil, ¿ok? Pero de todos modos, preguntas todos, por favor, mis niños, con toda confianza, me dicen. Estamos en la última parte del capítulo 13. Grupos, 2 puntos, falsa unión versus verdadera unión. Y vamos con la última sección que dice el especialismo, ojo, espiritual y la unión. Es la página 469. Es la última parte del capítulo 13, del mensaje de un curso de milagros. Comienzo a leer, preguntas, dudas con toda confianza, abre el microfonito y me dicen, ¿ok? Como discutimos al final del capítulo 11, el especialismo espiritual se refiere a la gente, mucha atención y esto va subrayado, a la gente que expresan el especialismo de sus egos, pero disfrazado con un traje espiritual. Con frecuencia, esto surge en la forma de ellos creer que han recibido instrucciones especiales, favores especiales o comisiones especiales de personas divinas, especiales tales como Jesús o el Espíritu Santo. Todo lo cual sirve para hacer a estas personas espiritualmente distintas de los demás y por consiguiente más especiales. Yo creo que todos nos hemos topado con ese tipo de personaje, proyecciones al fin de cuentas, donde quizá una capacidad o una situación que ellos perciben diferente la toman como especial, como un don distinto. Ojo con eso. La historia religiosa y espiritual de la civilización de Occidente está repleta de ejemplos como ese, hasta el presente e incluyendo el día presente. O sea, hasta la fecha se dan muchos casos y ejemplos de esto. Incluso un examen superficial de los últimos 2 milenios revelaría el hecho de que los cristianos creyeron que ellos eran ontológicamente mejores que los demás. Esto se ha discutido en mi libro Love Does Not Condemn, donde la primera etapa de la historia del conflicto entre las iglesias cristianas y la escuela gnóstica se percibió como un ejemplo particularmente pernicioso de este especialismo. O sea, el origen muy ontológico de las religiones habla de eso, mis niñas, de que todas las religiones, principalmente el cristianismo, se sentía especial, único, con mejores bases. El grueso de esta sección se extrajo de ese libro, páginas varias, dice aquí, algo modificado para incluirlo aquí. Entonces va a traducir del libro Love Does Not Condemn y va a transcribirlo aquí y dice, ciertamente no puede haber una característica más insidiosa y más contradictoria de los grupos religiosos que la creencia de que de alguna manera ellos son especiales, y especiales obviamente entrecomillado. Por ejemplo, mejores, más santos y más amados de Dios que otros grupos. La paradoja de esa creencia en un movimiento que pretende estar arraigado en Dios y su revelación es evidente cuando uno recuerda la unidad, que sí, es así, y subrayamos, la unidad es así, es la condición de la creación de Cristo. No el yo soy especial, la favorita de Dios. No. Este no es sino otro ejemplo de lo que, en una discusión de religión y religión formal en el suplemento de la psicoterapia, Jesús define como el intento de reconciliar lo irreconciliable y de unir ideas que se excluyen mutuamente. Si uno pudiese señalar un elemento común en todas las formas e instituciones religiosas que ha contribuido al descenso de estas de una espiritualidad verdaderamente auténtica, subrayamos,
sería esta creencia en el especialismo. El elemento común de todas las filosofías, religiones, el creerse especiales, mejores, verdaderas. En nuestra tradición occidental, lo vemos desde el comienzo de las dos religiones bíblicas, y ello ha continuado hasta el presente, puesto que muchos estudiantes, ojo, ven a un curso de milagros como el Tercer Testamento, y está entrecomillado, que obra conforme al Antiguo y al Nuevo Testamento, en un continuo de revelación divina. Unas breves observaciones en torno a la historia de la tradición bíblica judea cristiana podrían ser instructivas. La enseñanza cristiana del siglo I no se puede entender separada de sus raíces históricas en el judaísmo, ojo, donde el concepto del pueblo escogido, entrecomillado, haya un lugar prominente. Si bien es cierto que este concepto del don de ser escogido, también entrecomillado, se puede interpretar de maneras no tan obvias, no obstante, este permanece como un concepto de separación, y esto es muy interesante, y lo vamos subrayando conforme vayan sintiendo, subrayen, pero efectivamente se puede interpretar de maneras no tan obvias, como un concepto de separación, el cual se origina en lo divino. Ahí está la paradoja, lo incongruente, mis niñas, que se basa en una arrogancia, subrayamos fuerte, espiritual que de algún modo ubica a uno mismo y al grupo de uno más cerca del creador que a los demás. Noriko hace unos 8 o 9 años cuando empezó el curso. Quizá no hasta hace mucho, ¿ok? Esta es una conclusión a la cual se llega únicamente mediante las interpretaciones de información transmitida a través de los ojos estrechos, o sea, físicos, y entre paréntesis, y la mente, de un universo personal y especial de uno. ¿Cómo resumo esto? Personaje, mis niñas. Todo esto quiere decir personaje. Déjenme ponerle personaje. El don de ser escogidos, entre comillas, de los hijos de Israel fue adoptado por el cristianismo, el cual imperturbablemente se consideró a sí mismo como el heredero al trono del pueblo bien amado de otro tiempo, el trono dejado vacante por los recalcitrantes judíos. Todo esto es historia. Lo que está tratando aquí Kenneth Wapnick es de ponernos en un contexto de cómo surge el especialismo en una religión, en una secta, en una filosofía. El ego espiritualizado, como le conocemos ahora. San Pablo, quien era judío, arrogantemente proveyó el cimiento para esta creencia en su famosa imagen del árbol de olivo y sus ramas, escrito a los romanos a mediados del siglo I después de Cristo, que dice, es que, entre paréntesis, los judíos han tropezado para quedar caídos, de ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos a ellos mismos. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, es decir, los judíos, mientras tú, olivo silvestre, cristiano, romano, no judío, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Romanos 11, 11, 16, 17. Si se fijan, son como metáforas, ¿no? Ellos, primero los judíos, quienes aceptaron a Jesús como el Mesías prometido, a quienes se unieron posteriormente los gentiles, eran ahora los escogidos de Dios, de lo cual daban testimonio sus confesiones de fe en el Señor Jesús resucitado. Percibido, por supuesto, como que había sido judío, por lo que automáticamente
era parte de la raza original escogida por Dios. Este grupo se tornó más rigurosamente, y entre paréntesis, sino rígidamente, definido a medida que pasaban las décadas y emergió finalmente como una iglesia limitada y exclusiva, la cual se proclamaba a sí misma por derecho propio como la verdadera heredera del Jesús judío y de sus apóstoles. Si se fijan, sin poner tanta atención y tener tanto conocimiento de la historia, cómo se cerraban los círculos, ¿no? Aquí pertenece esto y solo esto puede lograr tal cosa. Excluyente 100%. Una pequeña jerarquía definía a esta iglesia y se convirtió en el árbitro de aquellos que pertenecían a su círculo especial y de los que no pertenecían. Además, sin esta iglesia con mayúscula alegaba su jerarquía, la salvación era imposible. Los cristianos gnósticos fueron excluidos de este círculo y así, a la manera en verdad del ego, muchos de estos y entre comillas herejes establecieron sus propios criterios. Ojo, de la matrícula o de matrícula en los círculos escatológicos de los salvados y por supuesto también de los condenados. Esta matrícula, y esto va subrayado, mis niñas, esta matrícula surgió del propio sentido de especialismo espiritual de estos gnósticos. Ellos creían ser los recipientes especiales de la gnosis. ¿Qué quiere decir gnosis? Conocimiento, revelación, entre paréntesis. Lo cual los separaba del resto de la humanidad, quienes claramente no eran tan privilegiados como ellos. En algunas formas cristianas de gnosticismo, este especialismo obviamente se proponía, al menos en parte, como una posición defensiva en contra del especialismo de la iglesia más ortodoxa. Por lo tanto, encontramos que muchos gnósticos también se proclamaban a sí mismos como escogidos de Dios. A diferencia de los ortodoxos, que ahora habían caído en desgracia. Para cumplir la misión especial de traer la luz de la verdad al mundo de las tinieblas. Infortunadamente, las categorías de amor especial y de odio especial permanecían intactas. Y hasta la fecha yo creo que también más o menos, ¿no? Y solo cambiaron los nombres pertenecientes a cada grupo. El gran filósofo neoplatónico del siglo III, Plotino, quien no tenía preferencia ni por los cristianos ni por los gnósticos, puesto que su espiritualidad, ojo, platónica, no tenía ni forma ni ritual, nos proveyó una importante crítica del especialismo espiritual, obviamente refiriéndose a los gnósticos. En el segundo libro de su Eneas, se refería a aquellos gnósticos que lograron convencerse a sí mismos y a otros que ellos eran mejores que todos los demás o todas las demás personas, incluyendo a los mismísimos dioses. O sea, imagínense qué nivel de especialismo. El cosmos mayor y a la creación de los dioses, entre comillas, el alma bendita, que dice, pero los hombres estúpidos creen esta suerte de discurso. Tan pronto oyen, entre comillas, serás mejor que todos, no solo los hombres, sino también los dioses. Pues abunda la arrogancia entre los hombres, y el hombre que una vez fue humilde y modesto, una persona privada, ordinaria, si oye eres el Hijo de Dios, y los demás a quienes solías admirar no lo son, ni los seres que ellos veneran de acuerdo con la tradición recibida de sus padres, todo lo aprendido, pero tú eres mejor que el cielo, sin que hayas tenido dificultad alguna para lograrlo. Preguntaban otras personas entonces,
a unirse al coro. Es como si en una gran multitud de personas que no sabían contar, alguien que no sabía contar oyese que él tenía 1000 codos de estatura. ¿Qué pasaría si él creyera que medía 1000 codos, que medía 1000 codos y oyera que los demás miden 5 codos? Solo, claro, podría imaginar que el 1000 era un número grande. Puras suposiciones, mis niñas. ¿A qué se refiere todo esto que acabamos de leer? Que tiene su grado de... que todo siempre son suposiciones. Lo que Plotino está describiendo en el caso común del ciego, dirigiendo al ciego, bueno, es a lo que se refiere. Si tú no tienes normas, y esto va subrayado, mis niñas, mucha atención. Si tú no tienes normas mediante las cuales juzgar las proclamaciones y los reclamos reveladores de los demás, entonces, ¿qué pasa? Aceptas cualquier cosa que nutra tus necesidades especiales, de que otros sean, por supuesto, especiales, lo cual te hace automáticamente especial por la simple razón de estar ante su presencia especial. Esta oración, bien subrayada, y se va de tarea para estudiarla. Especial, observo. Desde lo especial, pienso desde lo especial, proyecto desde lo especial y obviamente me coloco en lo especial. Y dice aquí, no solamente eso. Atención, las personas que hacen las reclamaciones de especialismo para sí misma generalmente terminan creyendo en su verdad, entre comillas, porque ahora reciben validación de parte de otros, que lo constituye la culminación de este proceso muy circular. Y todo esto se refiere a un proceso de sueño, a todo lo que como dinámica conocemos aquí en la ilusión. Para plantearlo nuevamente, puesto que aquellos a su alrededor les han dicho que ellos, los especiales, son gigantes espirituales, y entre paréntesis haciendo referencia a la lectura, 1000 codos de estatura, y por encima de los demás, entre paréntesis, quienes solo miden 5 codos, la audiencia acepta esto y lo refuerza en aquellos que lo proclaman. Cuando hago real el sueño, cuando me involucro en el sueño, en una parte de la ilusión, me asocio a ella y termino con el, pues no con el recuerdo, pero sí velo por completo el recuerdo. Así pues, se establece un círculo vicioso de decepción que se torna muy difícil de romper. Mucha atención con esto, pues el esfuerzo o el refuerzo del especialismo es demasiado fuerte. Como veremos dentro de poco, dice Kenneth Wapnick, uno puede observar este fenómeno de especialismo espiritual en muchos estudiantes y seguidores de un curso de milagros. Si bien lo que estamos llamando, entre comillas, especialismo espiritual, aparece en los miembros de casi todos los movimientos espirituales o religiosos, muy a menudo este es inherente en las teologías en sí de estas religiones. ¿Qué quiere decir aquí? Que es normal, que es común. Cuando uno se acerca, y es en general, y vamos a hablar aquí del curso del catolicismo, cuando uno se acerca a una religión o una filosofía, comienza a comprenderla y más que nada comienza a sentirse bien, también comienza a pensar que es superior, que es mejor, y es parte del proceso. Lo importante es que no te quedes atascado ahí, por supuesto. Generalmente, sigo leyendo, esto se manifiesta en la forma de creer que el grupo o los miembros de la iglesia también han sido elegidos por Dios o por el Espíritu Santo para realizar alguna función santa que por supuesto va a beneficiar a la humanidad y contribuirá a la salvación del mundo.
visitaciones por Dios, entre comillas, entre paréntesis, o sus agentes, escrituras especiales que se han dado, entre comillas, mensajes divinamente inspirados sobre la misión de uno. Son solo 3 de las muchas y variadas justificaciones que las personas dan para la satisfacción del especialismo de su ego. Una vez el especialismo se ha hecho parte inherente de cualquier teología o espiritualidad, y esta oración la vamos a subrayar, la repito desde el principio, mis niñas, mucha atención. Una vez el especialismo se ha hecho parte inherente de cualquier teología o espiritualidad, el especialismo espiritual entre sus seguidores no solo es razonable y comprensible, sino lógicamente inevitable también. O sea, casi a fuerza. Ay de ti que no te sientas superior, casi poseído por Dios. Sin embargo, ese especialismo intrínseco, claramente, ojo mis niñas, no es el caso con las enseñanzas de un curso de milagros. Bien entendido, entregado al Espíritu, por supuesto que no. Cuyo mensaje, y vamos a subrayar, por favor, cuál es, según Kenneth Wapnick, el mensaje del curso, cuyo mensaje en su totalidad trata del apego que el ego siente hacia ese especialismo, las diferencias y la exclusión inherente. Pues dentro de la teología del curso es la corrección, subrayamos fuerte, de la forma del sistema de pensamiento del ego, que hemos estado llamando especialismo espiritual. Cualquier religión inherentemente adopta el especialismo espiritual, normal, de manera inconsciente, como una dinámica lógica de esa filosofía. ¿Qué hace el curso y por qué Kenneth Wapnick apuesta a este argumento tan arriesgado de decir el curso jamás se atrevería a hacer eso? Porque el curso estudia ese especialismo espiritual. Y al estudiarlo, es decir, al ponerlo para observarlo, para reconocerlo, es mucho más complicado que puedas adoptarlo como un dogma, inherente en la filosofía. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte, mis niñas? Es como Kenneth Wapnick defiende o le da el argumento de que el curso jamás podría manejarse bajo ese especialismo, porque lo está estudiando. Pero aquí dice, no obstante, muchos de los estudiantes del curso no se han escapado enteramente de esta sutil trampa. Por supuesto que no. El campo de batalla, que generalmente termina como el hogar de los movimientos religiosos y espirituales, tanto dentro del movimiento en sí como entre este y otras espiritualidades, también se está abriendo paso en la comunidad, entre comillas, que ya comienza a germinar alrededor del curso. De ese modo, atención y subrayamos, los estudiantes de un curso de milagros a menudo confunden la forma con el contenido y se olvidan de las afirmaciones de Jesús citadas antes de que, entre comillas, todos mis hermanos son especiales. Me pierdo en la forma, pierdo el contenido. Texto capítulo 1, sección 5, párrafo 3, oración 6 del texto. Y de que el curso es solo un camino entre muchos miles. Y entonces, si entiendo que hay muchos caminos, pues a todos les doy el mismo rumbo, ¿no? Ciertamente, mucha atención, mis niñas, esto tiene que ver con Helen. Pongan atención. Ciertamente, no se quiere decir con esto que los estudiantes no deban unirse unos con otros en grupos, como nosotras, y en actividades que son auténticas, experiencias que reflejan el perdón.
ni que las personas no deban sentir la presencia de Jesús o el Espíritu Santo, y que estas experiencias abstractas y no específicas no puedan ser significativamente traducidas a lo específico por la mente. Un ejemplo de esto, mis niñas, pues cuando recibimos una señal, ¿no? Cuando estamos pensando en una cosa y llega, o ayúdame a entender cómo va esto y llega la señal. Lo abstracto lo materializo para mi experiencia. Y aquí dice, ojo, esto es lo de Helen, las experiencias de Jesús que tuvo Helen y la escritura de un curso de milagros ciertamente dan testimonio de la legitimidad de ese fenómeno. Pero si dice que el ego puede muy fácilmente inmiscuirse en lo que de otro modo podrían ser experiencias válidas de perdón o de Jesús, y entonces tornarlas en algo especial e importante. ¿A qué se refiere esto también, mis niñas? Que tenemos que estar muy alertas, pero principalmente muy rendidas, porque el ego puede inmiscuirse y hacernos creer que es un mensaje de Dios, una conexión con el Padre, cuando es ego. Cuando ya estamos muy receptivas, muy atentas, esa diferencia nos es muy fácil distinguirla. Ya no hay pierde, ¿ok? Pero hay que estar muy rendidas y muy honestas. Luego, dice aquí, se unen de común acuerdo, como si ellos fuesen un grupo de por sí, parte de una familia o red distintiva, a la cual este agrupamiento de algún modo les hiciese especiales tanto a ellos como al curso. Y son estas distorsiones, ojo, distorsiones, nacidas realmente de la unión del ego consigo mismo, ego, lo que es necesario, y subrayamos, mis niñas, aquí viene, lo que es necesario entender y tratar. Y eso es muy importante. Muchas de las filosofías, su propósito, su misión es elevarme, iluminarme, despertarme. Y ese es el fin último. Pero para que yo logre eso como fin último, que tengo que entender que no lo voy a lograr yo. Primero tengo que hacer el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, el reconocimiento del sueño, el reconocimiento del miedo, la observación de la separación, lo que es necesario entender y tratar. No sea que el progreso espiritual de uno sea desviado o incluso abortado. Si no hago bien el proceso, me harto, me canso, si mis expectativas están metidas en el ego, por eso luego no comprendo, porque quiero entenderlo yo desde Norico. El no entiendo nada, ni loca lo repito. El error, por supuesto, radica, y aquí viene y lo subrayamos por favor mis niñas, el error radica en no darse cuenta. Y el no darse cuenta, mis niñas, es que no deseo darme cuenta, es que no estoy dispuesta a estar dispuesta de que lo que verdaderamente une a las personas como una familia es su fuente con mayúscula, es decir, el origen, la causa, Dios común, la cual es únicamente del espíritu. ¿Esto va bien subrayado, mis niñas? Es decir, lo que me une a ustedes no es el grupo, no es que de repente nos juntemos o platiquemos. Lo que realmente nos une es la fuente común, que no tiene nada que ver con la forma ni con el cuerpo. Espíritu, puramente recuerdo. Nuestras familias mundanas, y se refiere a las biológicas, maritales, étnicas, religiosas, comunidad local, país, alianzas deportivas, etcétera. Todo lo que interviene con el cuerpo, personaje, social, no son, ojo mis niñas, no son más que clases a las cuales hemos decidido asistir y en las cuales, por supuesto, esperamos finalmente, mediante el volvernos hacia Jesús como nuestro maestro interno en lugar del ego, aprender que en verdad solo hay una familia. Esto está hermoso.
todo lo que son reuniones, grupos sociales, de ejercicio, de común, familia física, biológica, solo tienen un propósito: recordar la fuente con mayúscula común. Cristo. Solo hay una familia, la mente crística, el recuerdo, la invocación. Cristo dice aquí. Contrastando nuestros nombres mundanos con el único verdadero nombre, con mayúscula, el cual compartimos con Dios nuestro Creador. Jesús afirma en la lección del libro de ejercicios: el nombre de Dios es mi verdadera herencia, o mi herencia, un pasaje del cual he citado ampliamente en el capítulo 10, que son las lecciones 183 y 184. Y dice: mis niñas, vives a base de símbolos. Mucha atención. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. Cierren ojitos y vayan mejor escuchando. Al fin esto no hay que subrayarlo. Nada más estoy leyendo la lección 183, ¿ok? De esta manera las segregas de la unidad y de esta manera designas, ojo, sus atributos especiales y por lo tanto la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea, ¿no? Dinámica normal de la visión de los ojitos, de la mente separada. Este es el espacio que interpones, ojo, entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en donde ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. El nombre de Dios es mi herencia. Pero aquí te dice: segregas de la unidad, porque desde una mente separada necesito fragmentar y en esa fragmentación designar todo perteneciente al mundo del sueño. Y dice aquí: más bien se nos pide que aceptemos que su nombre abarca toda la realidad y reconozcamos que los innumerables nombres, ojo, que nosotros le dimos a todos sus aspectos, ¿qué han hecho esos nombres? Distorsionado lo que nosotros vemos, pero que en realidad no han afectado a la verdad en absoluto. Invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y nos valemos de un solo nombre, otra vez con mayúscula, para unificar nuestra visión. Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, comprendemos que todos comparten el mismo nombre por razón de la fuente original, ¿no? El cual Él, con mayúscula, les ha dado. Dice aquí: más bien se nos pide que recuérdame, recuérdame, recuerda. Y por eso oramos: Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo, que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Tu nombre nos une en la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Lección 184 del libro de ejercicios. Mucha atención y subrayamos. Dice aquí: sin embargo, ciertamente Jesús no nos pide que neguemos nuestras afiliaciones específicas en este mundo, en el sueño, no. Mucha atención, mis niñas, acuérdense, este trabajo no es de negar, es de reconocer. En lugar de eso,
se nos exhorta a no tomarlas seriamente como realidades que deben sustentarse, justificarse y mucho menos defenderse, sino que simplemente deben utilizarse para el propósito de la enseñanza del Espíritu Santo. No niego el sueño, lo reconozco como sueño. No niego a mi hija, a mi esposo, a mis padres, a mi hermano, a mi jefe, a mi suegra. La reconozco como un personaje específico que trae como propósito el recuerdo de mi ser. El recuerdo de la enseñanza del Espíritu Santo, dice aquí. Recuerda aquel pasaje de la misma lección recién citada del libro de ejercicios, 184, que dice, todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, claro, mas no te dejes engañar por ellos. No los niegues, reconócelos. No representan nada en absoluto. No son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender. Son herramientas. Pero reconoces, ojo, que no son la unidad en la que puede hallarse la verdad, la verdadera comunicación. Lo vimos al principio de este libro. ¿Qué son las palabras? Símbolos de símbolos que traen como propósito el servirnos para la comunicación dentro del sueño, pero que para nada, ni por muy lejano, se acercan a la verdad. Lección 184. Otra forma de especialismo espiritual que necesitamos explorar, ojo, es la que implica a un curso de milagros en sí. Mucha atención, aquí vamos ya de lleno con el curso. Aunque un curso de milagros, obviamente, no es el primer sistema de pensamiento espiritual que ha explorado los asuntos metafísicos de la verdad y la ilusión, no es el primero, sí es el primero, y subrayamos fuerte, en haber integrado la psicología y la espiritualidad de tal manera tan poderosa que se ha discutido en el libro. Bueno, qué tan poderosa que esté el anexo, ¿no? La psicoterapia, práctica, ¿cómo se llama? Práctica, proceso, práctica. La propósito, proceso y práctica. La psicoterapia. ¿Qué quiere decir con esto, mis niñas? Que no solo es teoría. El curso de milagros es un libro gordo, enorme, muchas palabras, mucha teoría, pero que no sirve para nada si no se pone en práctica, si no se baja la experiencia y se hace viva. Por ejemplo, sigo leyendo, para subrayar este importante punto, su aseveración seminal, ojo, entrecomillado, el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Segunda parte del libro de ejercicios. No se puede entender esa oración, ¿eh? El mundo se fabricó como un acto de ataque o de agresión contra Dios. Esto no se puede entender sin un dominio, de los principios metafísicos y de los principios psicológicos del curso. Si tú lees esa oración sin tener todo el contexto, la enseñanza, los principios, la filosofía un poco estudiada, lo único que logra esa oración es malinterpretarse y por lo mismo mal aplicarse. No obstante, es importante comprender que esta unicidad finalmente no hace, ojo, por favor subrayen, esta unicidad finalmente no hace que sus enseñanzas ni sus estudiantes sean mejores ni más merecedores de la bendición del cielo que los demás, aunque a nivel práctico se note otra cosa. Jesús, y seguimos subrayando, es bastante claro en un curso de milagros acerca de los peligros, ojo, de creer que cierto grupo es un recipiente más especial del amor del Espíritu Santo. Híjole, qué fuerte, ¿no? A Noriko le está pegando esto. El propósito de la salvación
No puede ser ayudar al Hijo de Dios a que sea más injusto de lo que Él ya ha proclamado ser. Si los milagros, que son el don del Espíritu Santo, ojo, se otorgasen exclusivamente a un grupo selecto y especial y se negasen a otros por ser estos menos merecedores de ellos, entonces ahí está la incongruencia. Él sería el aliado del especial. El Espíritu Santo no da fe de lo que no puede percibir. Y si todos tienen el mismo derecho, porque todos somos hijos de Dios, a su don de curación, liberación y paz. Esto está en el capítulo 25 del texto, ya casi terminando. Sección 9. El texto bíblico, entre comillas, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, Mateo 22:14, provee una clara aseveración de especialismo de parte de un Dios que elige únicamente a ciertos hijos suyos para la salvación. Y aquí hago un paréntesis. Kenneth Wapnick, supongo, que eligió el nombre del libro que estamos leyendo. Muchos son llamados, pero pocos eligen escuchar, con esta referencia bíblica. Aquí en esta referencia, el especialismo sale a flote, brota. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y Kenneth Wapnick hace una corrección maravillosa. Todos son llamados, pocos eligen escuchar. Unicidad, extensión. Como hemos visto, sigo leyendo, Jesús corrige esta egregia interpretación. Egregia significa sobresaliente, mis niñas. Interpretación del ego. Una corrección que sirve de base para los títulos de las dos partes de este libro, lo que les acabo de decir. De modo que la responsabilidad, mucha atención mis niñas y subrayamos, de modo que la responsabilidad de la salvación recae en sus estudiantes. 2 puntos y entre comillas, todos son llamados, pero pocos eligen, y aquí yo creo que la palabra clave es eligen escuchar. Texto capítulo 3, sección 4. Por supuesto del texto. Una vez se forma un grupo especial, es casi inevitable que éste tratará de justificar su especialismo y se pondrá en contra de otros grupos. De ese modo, como hicieron las primeras iglesias, como lo vimos ahorita en los antecedentes, los estudiantes del curso se parcializan entre ellos mismos. Surgen bandos de interpretación opuestos, en disputa unos con otros, sobre quién interpreta el curso más correctamente o quién le es más fiel a las enseñanzas de Jesús, etcétera. El punto aquí, repito, dice Kenneth Wapnick, no es que se niegue que las diferencias entre los estudiantes sí existen en efecto, claro, no voy a negarlo, ni que el debate saludable de estos puntos de vista distintos no pueda ser valioso, por supuesto, sino más bien, y aquí subrayo, y es lo que se trata de evitar, es el evitar hacer las diferencias o de las diferencias un asunto que divida, un asunto que justifique el ataque, la agresión, el sentirme superior. Gloria y yo, dice Kenneth Wapnick, Gloria es su esposa o la que era su esposa. Con frecuencia les aconsejamos a aquellos que asisten a nuestros talleres y a nuestras clases que una de las lecciones más significativas que un estudiante de un curso de milagros puede tener es aprender, y subrayamos, mis niñas, bien importante, es aprender cómo estar en desacuerdo con otros sin que ello signifique un ataque. Los inicios del cristianismo, llena de señalamientos teológicos,
de triavitas ad hominem y de persecuciones. Deben servir como un modelo de cómo, ojo, las diferencias de interpretación o teología no se deben manejar. Como dice, ¿no? Nunca se debe de hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Es absurdo que los estudiantes utilicen un curso de milagros claramente basado en principios de perdón y unidad. Ojo, es ilógico que yo estudie, diga que comparto el curso y utilice el curso que tiene como propósito la unicidad del perdón y yo lo use como una arma en contra de otros estudiantes simplemente debido a interpretaciones o prácticas que difieren de la manera en como yo he estudiado el curso. Y alguna vez los platiqué cuando el curso sea para ustedes un arma para confrontar, para atacar, para justificar una situación de desunión, de falta de perdón, no hemos entendido el curso. Todas lo hemos hecho, por supuesto, Noriko, mucha atención. En general, estas divisiones inter e intramuros descansan sobre la confusión de forma y contenido, la misma confusión que exploramos varias veces antes. Tal confusión, en efecto, es el corazón del sistema defensivo del ego para la protección de lo que ya hemos estudiado tanto, las relaciones especiales, la base del ego, como vemos en estos extractos de pasajes que hemos citado antes. Y que dice, cada vez que alguna forma de relación especial te tiente a buscar amor en ritos, experiencias físicas a las que les hemos dado mucha validez o mucha importancia, recuerda que el amor no es forma, sino contenido. La relación especial es un rito de formas, cuyo propósito es exaltar la forma para que ocupe el lugar de Dios a expensas del contenido. Me vale el mensaje, centro toda mi atención en el mensajero. Lo señalo, le emito juicio, lo condeno. El mensaje, ese que importa. Sobrepongo la forma antes de Dios. Y de las leyes del caos del ego, agrupadas en torno a la creencia en el especialismo, Jesús añade, sin embargo, pregunta, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Las leyes del caos. Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible, el que creamos que esas leyes son reales. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo el ego nos hace creer, nos da testimonio de que esas leyes verdaderamente funcionan. Pero dice aquí, ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ella, si no fuera por el énfasis y mucha atención. Esto es parte de una lección, de un capítulo del texto. Si no fuera por el énfasis que nosotros, desde la mente separada, ponemos en la forma y por el absoluto desprecio que le damos o le hacemos al contenido. Repito ejemplo, pongo en primer lugar al mensajero, lo señalo, lo condeno, lo crucifico y la lección y el mensaje se perdió en la nada. Texto capítulo 23, sección segunda. Todo esto va subrayado, mis niñas, mucha atención. Las diferencias son inevitables en el mundo de la forma, el cual se fundó en diferencias. Pues el mundo se originó con el pensamiento de que había una diferencia entre Dios y su Hijo. En el universo físico de la percepción, en esta experiencia humana, esas diferencias son la norma. Y en un curso de milagros, repito, Jesús nos pide
que neguemos nuestras diferencias. Bueno, aquí negar, yo diría más bien reconocer, ¿ok? Neguemos nuestras diferencias físicas en el mundo. Ni nuestra conciencia, no es cierto, no nos pide que neguemos. Ahí está, el ego de Noriko. Repito, me equivoqué, mis niñas. Dice Jesús, no nos pide que neguemos, efectivamente, nuestras diferencias físicas del mundo, ni nuestra conciencia de las mismas. No podemos negar la experiencia física. Es el apego subyacente a mantener el pensamiento de separación lo que constituye el problema. Por favor, mis niñas, las que no estuvieron, yo no me acuerdo quién estuvo ayer, vean la clase de ayer, bueno, no la clase, la lectura del libro que estamos llevando los días lunes, porque habla exactamente de esto, de lo que sostiene la mente separada, ese pensamiento o ese apego subyacente, lo que no vemos, pero que sostiene lo que vemos. Vean, ya está subida la clase o el video en el canal de YouTube. Véanlo, por favor, porque esto va a quedar clarísimo. De igual manera, los juicios son inevitables aquí. Por ejemplo, yo debo haber hecho un juicio para escribir este libro y no algún otro. Tú, el lector, igualmente has hecho un juicio para leer este libro y no algún otro. Y subrayamos, cuando Jesús les dice a los estudiantes de su curso que no juzguen, lo que realmente quiere decir es que no condenen. Por lo tanto, si bien por una parte inevitablemente tenemos que identificarnos con nuestros grupos de preferencia y entre paréntesis la forma, y eso es parte de la experiencia humana, por otra parte hay que mantenerse alerta, bien importante, subrayamos, contra los juicios de amor especial o de odio especial o de ambos, y entre paréntesis contenido, que casi tan inevitablemente se infiltran, claro, son inconscientes, en nuestras identificaciones con los grupos y, por supuesto, por lógica, en nuestras conductas. En otras palabras, las diferencias, subrayamos por favor mis niñas, las diferencias en la comprensión y presentación de las enseñanzas del curso, sin duda alguna, surgirán siempre. Y esto no significa que necesariamente debamos estar de acuerdo o apoyar los comentarios de otros en torno a un curso de milagros. En el nivel de la forma, mucha atención, si la forma estuviese equivocada. Después de todo, repito una vez más, dice Kenneth Wapnick, las diferencias sí existen en el mundo que nosotros creemos que es real y que es nuestro hogar. De modo que sería, para citar un pasaje del cual citamos antes, una forma de negación particularmente inútil. No puedo negar una experiencia que estoy teniendo. No es real, pero no puedo negarla porque tiene un propósito. Texto, no. No, inútil. Sí, texto capítulo 2, sección 4. Para los estudiantes del curso, el negar cualquier experiencia en el mundo de la forma sería obviamente una negación inútil, mis niñas. Esto tiene que quedar ya cristalino, ¿ok? Como enseña Jesús en lo que se refiere a la curación y a la percepción de las enfermedades. Mucha atención, cerramos ojitos, no hay que subrayar nada, es del manual del maestro. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí mismo ser curada dejará de aceptarlas, es decir, dejará de verlas como reales. Con esto, Jesús quiere decir que la mente sana reconoce diferencias en el nivel de la forma,
reconocimiento, pero no reconoce estas diferencias como significativas, mucho menos de que tengan efectos reales o que tengan un efecto en la verdad, en lo que realmente soy. Y por eso podemos ver diferencias en los maestros y estudiantes del curso e incluso tratar de corregir errores si así somos guiados. No fue Noriko, guiada, entregada por el Espíritu, pero, y esto va bien subrayado, sin que se afecte la conciencia de nuestra realidad compartida como la hija única de Dios. ¿Sí se fijan? Como aquí Kenneth Wapnick nos dice, tienes que ser partícipe de la forma, reconociendo la ilusión, porque si no te pierdes en la forma. Así podemos concluir, mis niñas, que a pesar de estas diferencias percibidas en el mundo, los estudiantes no necesitan llevar consigo un apego emocional de juicio, el cual solo podría significar, ojo, que las diferencias se han perseguido con vehemencia y por lo tanto son bienvenidas. En ese caso, dice aquí, las diferencias se han tomado en serio para exponerlas como pecados y luego justificadamente oponerse a las mismas en nombre de la verdad. Perdónalo porque te hizo algo. Ya hice real lo que me hizo y luego me piden un sacrificio. Perdónalo porque eres bien linda y bien buena y llevas 10 años en el curso de milagros. Acuérdense que así no opera, ¿ok? Y como se ha discutido en la primera parte del libro, página 134 a la 477, esto se debe, atención y subrayamos, a la fuerte necesidad inconsciente de hacer que otras personas estén equivocadas de modo que nosotros podamos tener la razón en clara oposición a la percepción de la mentalidad correcta del Espíritu Santo. Acuérdense que el ego vive de proyecciones, de echar culpas afuera, todo menos hacerme responsable. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Híjole, qué fuerte. Yo a todas horas, ¿no? Él, el Espíritu, simplemente pasa por alto todos los errores. Y si tú les das importancia, es que no lo estás oyendo a Él. Percibir errores en alguien, subrayamos fuerte, y reaccionar ante ellos como si fueran reales, es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto. No porque se te vaya a castigar, no porque el castigo no existe, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado. Y por lo tanto, si yo contrato a un guía que no conoce Machu Picchu, pues me va a perder, no me va a saber explicar, de repente me va a ver en medio de una ruina y no voy a saber ni dónde estoy. Si yo elijo al ego, no va a pasar nada más que me voy a extraviar, voy a perder el camino, voy a tener que retomarlo, pérdida de tiempo. Texto capítulo 9. En lugar de estas falsas percepciones, que es lo que son realmente, Jesús quiere exhortar a sus estudiantes a recordar reírse. ¿Sí se acuerdan que vimos un capítulo 27? De la tontería de finalmente hacer importantes las diferencias. No pasa nada, las observo, me reconozco, me río y decido de nuevo. Repito, con mucha frecuencia, puede ser una experiencia eficaz, y esto va subrayado, con frecuencia puede ser una experiencia eficaz el aprender cómo estar en desacuerdo con otro sin sentirse perturbado y, por supuesto, principalmente, sin permitirle al ego convertir la diferencia en un símbolo importante de la separación y el pecado, con lo cual se podría justificar el ataque.
¿Qué nos está diciendo aquí Kenneth Wapnick? La emoción o la sensación de desacuerdo en esta experiencia humana es válida. Hasta ahí, nunca para justificar el ataque, el personaje de víctima. Nunca, mis niñas, nunca lo hagan un símbolo representativo. Entre comillas, la corrección del error en el capítulo 9 del texto, el cual acabamos de citar, Jesús nos provee unas directrices para corregir la forma del error de alguien, ojo, de alguien, una de las contradicciones del texto, si lo tomo literal, porque afuera no hay nadie, de alguien más respetando y honrando el contenido de su corrección como hijo de Dios. Y dice, para el ego, para el miedo, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado, ¿sí o no? Es señalarles a otros sus errores y porque soy bien linda y bien buena, corregirlos. Es una dinámica muy común, a la fecha todos la hacemos. Esto tiene perfecto sentido para él, para el ego, porque no tiene ni idea de lo que son los errores, ni de lo que es la corrección. Si yo repito, no entiendo nada, ¿me van a dar ganas de corregir? Pues, ¿qué? Si no entiendo nada, la cosa es repetir, no entiendo nada desde la rendición. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Ojo, cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que esté equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido. Y es indudable que si está hablando desde su ego, por supuesto que no tiene sentido. Tu tarea, desde el recuérdame, sigue siendo decirle que tiene razón. No es literal, mis niñas, no es irle a decir tienes razón. ¿Qué es? Decir no entiendo nada. No tienes que decírselo verbalmente si es que está diciendo tonterías. Y subrayamos, esto es lo más importante, dice, necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. ¿Cuál nivel? El de la mente, mis niñas. Ahí está el error, no en lo que está diciendo, ni mucho menos en lo que yo estoy percibiendo. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. No entiendo nada. No entiendo nada. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado. No importa lo que diga o lo que haga. Texto capítulo 9, sección 3. La clave aquí, dice el libro, es aprender a ser propio con el papel de uno de corregir la forma. Entre paréntesis, como cuando una maestra instruye a sus alumnos de 3er grado en los rudimentos de la aritmética, sin reaccionar con exageración a los errores, ¿no? Claramente, y subrayamos esto, mis niñas, claramente Jesús se refiere a nuestras respuestas o interpretaciones de los errores y no a la forma del error en sí, porque de hecho la forma del error no es relevante, acuérdense, que es amoroso corregir muchas veces y muy poco amoroso no hacerlo. Te corrijo porque te quiero, te golpeo porque te amo, ¿no? Un error dice aquí que con frecuencia surge de esta creencia subyacente en el especialismo, es el hacer a ciertas personas, entre paréntesis, o incluso lugares, asociados con un curso de milagros, históricamente o en el presente, especiales o más santos que otros. Esto inevitablemente coloca en un pedestal a estos objetos de amor especial, con la consecuencia de un odio asesino, no solo obvio, sino predecible. La única persona especial, entre comillas, del curso es Jesús o el Espíritu Santo. Esto es, y no como forma, mis niñas,
la presencia interna, subrayo fuerte, presencia interna del amor de Dios, que repito, lleva a Jesús a afirmar en el curso que todos sus hermanos son especiales. Un último punto relacionado con los grupos centrados en un curso de milagros. 2 puntos. El proceso central de estudiar el curso y de seguir su particular camino espiritual es individualizado. Aunque nos reunimos en un grupo, lo leemos varias, estudiamos. Siempre se los he dicho, el proceso es personal, individual. No hay manera, dice aquí, de escaparse del trabajo duro y la dedicación que conlleva el estudiar y reestudiar el texto individualmente, así como el hacer los ejercicios del libro de ejercicios durante el año del programa de adiestramiento, que es parte integrante del proceso pedagógico del curso. Individual, mis niñas. Con demasiada frecuencia, el unirse a un grupo o a una clase puede interferir sutilmente con esta responsabilidad del estudiante. Sí, por supuesto. Nada más agarro el libro cuando es el curso y lo cierro y lo vuelvo a abrir el próximo martes. Situaciones que se fueron muy comunes o son muy comunes. Al sustituir la forma de unirse con el grupo por el contenido, ojo mis niñas, de unirse con el Espíritu Santo dentro de la propia mente de uno. Ya les comenté, creo que sí fue en este grupo, cuando entramos en pandemia y tuve que dar el curso online, la mitad se fue. Ay, no, si no es con cafecito y platicando y comiendo la galletita y viéndonos las caras, a mí el curso ya no me gusta. ¿Sí? ¿Se nota forma, contenido? Algunas veces, incluso líderes o maestros de grupos tratan de establecer directrices para sus estudiantes, casi legislando cómo deben estudiar un curso de milagros. Primero esto, luego el otro. De este modo, han olvidado que Jesús se refiere a este asunto al final del manual para el maestro. En un pasaje que citamos brevemente en el capítulo 1, Jesús nos dice, entre comillas, el programa de estudios es sumamente individualizado y todos los aspectos están bajo el cuidado y la dirección del Espíritu Santo. Manual para el Maestro, pregunta 29. Puesto que todos los estudiantes de un curso de milagros pueden ser específicamente guiados por el Espíritu Santo, atención, ciertamente sería presuntuoso que alguien les dijese cómo deben acercarse al curso libre y mucho menos establecer guías formales o informales sobre cómo estudiarlo. Además, puesto que el curso está estructurado para que se estudie tal cual, dichos intentos de reestructurar su estudio para otros serían típicos de los esfuerzos, ojo, arrogantes del ego. Para probar, obviamente, que el ego sabe más, que la forma es importante, que todo tiene que tener cierta estructura distinta, que sabe más que Dios, Jesús o que el Espíritu Santo. Y vamos acabando, mis niñas, dice, para resumir este capítulo, pues, podemos reconocer el error de confundir, mucha atención, la forma con el contenido, que ha caracterizado las experiencias de las personas que se unen de común acuerdo. La unión de unos con otros, que recalca un curso de milagros, y subrayamos fuerte, emana del deshacer las barreras de la separación que existen dentro de nuestras mentes. Este proceso puede ocurrir independientemente, ojo mis niñas, de que estemos en presencia de otros o de que ellos sean conscientes siquiera de nuestra falta de perdón. Subrayamos fuerte, la unión externa, esto que hacemos,
Es una forma de magia. Atención. Si se le adjudica el poder de la salvación, la unión en nuestras mentes es a través del perdón. Por otra parte, ese es el milagro. Nuestros problemas no se pueden solucionar a través del uso mágico, ojo, de situaciones externas. Ya fui, ya hice, ya di, ya... Sino únicamente a través del uso de la capacidad del milagro, cambio de percepción para sanar nuestros pensamientos. Recalca Kenneth Wapnick, la salvación, el milagro, radica aquí. Subrayamos, mis niñas, por favor, solo en el nivel de la mente puede ocurrir la verdadera unión. Porque fue únicamente en el nivel de la mente que pareció ocurrir el pensamiento de la separación. Esta oración va bien subrayada. Causa y efecto, mismo lugar, mismo momento. En un importante pasaje que discute el mundo de la percepción, Jesús recalca esta distinción entre corregir los errores de las diferencias en la mente, ojo, en la mente, donde verdaderamente está el problema, o fuera de la mente, en el mundo, donde las diferencias solo parecen estar. A propósito, el primer párrafo de este pasaje no aparece en la primera edición del curso, es decir, en mi libro. Como el lector quizá recuerde de nuestra discusión en Todos son llamados, páginas 158 y 159 de este libro. ¿De dónde surgen todas las diferencias? Ciertamente, parecen encontrarse en el mundo exterior, ¿no? Aparentemente yo ahí las observo. Sin embargo, dice aquí, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado. Todo la mente, mucha atención, mis niñas. Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad, entre comillas, es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior, mucha atención, y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentre. ¿Cómo es? Solo es un momento, un solo lugar, una sola cosa. Estos jamás, los ojitos, podrán ver excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos muestran o traen. La mente, mis niñas, dice aquí, es la única que evalúa sus mensajes y por lo tanto, solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio. Los ojos físicos no tienen ninguna injerencia, deseable o indeseable, placentero o doloroso. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué descanso! En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo, es donde se producen los errores de percepción y es aquí donde debe efectuarse la corrección. La mente, ojo, clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo le informan, de acuerdo con sus valores preconcebidos, y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. Maravilloso, explicado, bajado un poquito a la ciencia, a la dinámica de la forma, cómo opera la proyección desde la percepción. Es, pues, solo un corto paso de la creencia mágica en la eficacia de los grupos del curso que se reúnen de común acuerdo, el apego a las organizaciones y redes de un curso de milagros. Y antes de que te enteres, estamos en el camino familiar que conduce a la institucionalización religiosa y a las iglesias, al sectarismo, a los judíos y a las persecuciones.
para plantear el punto central nuevamente. El problema no es que los grupos en sí y de por sí sean errores. No, mucha atención, mis niñas. Sino más bien, y eso también alguna vez hace muchos años lo platicamos, el apego a que su forma sea necesaria, significativa o salvífica es lo que constituye el error. No el grupo como tal, sino el simbolismo que le doy al grupo. ¿Ok? Como hemos observado, la historia del cristianismo sirve como un ejemplo notorio de las infortunadas consecuencias, lo que leímos al principio, de no reconocer el gran potencial para el especialismo inherente a la formación de grupos, cubriendo el especialismo oculto del ego con un ropaje espiritual. El ego espiritualizado, los grupos que terminan siendo, pues, con demasiada ímpetu como fanatismos. Y ahora sí, acabamos, mis niñas, mucha atención, con esto cerramos. Dice, finalmente, ya debe ser aparente que un curso de milagros es una enseñanza espiritual, estructurada y concebida para que se practique de manera individual en el contexto de desarrollar una relación personal con Jesús o el Espíritu Santo. Nunca fue concebido por Jesús y, entre paréntesis, ni entendido por Helen, quien fue la escriba del mismo dictado por él, como un movimiento o algo que fuese a ser seguido por grupos. Esta es una marcada diferencia de cómo las religiones organizadas se ven a sí mismas, con rituales, oraciones especiales, con personas especialmente ordenadas y preparadas como una parte intrínseca de su camino religioso. Un curso de milagros no tiene nada de esto. Si bien, huelga decir una vez más que los estudiantes deben practicar el curso, atención, en la forma que ellos mismos elijan, con quien quiera que ellos elijan. Jamás debe olvidarse que el practicarlo en grupo o que los grupos se unan en redes no es nada que sea inherente a un curso de milagros en sí. Por eso quería apurarme, mis niñas. No apurarme, sino no dejar a medias la idea. La idea es muy básica, muy general. No necesito unirme a un grupo para encontrar mi camino espiritual. Si se hace, que sea elección propia. Nunca desde el apego, que sin el grupo no lo logro. Nunca desde el fanatismo. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Bueno, pues Claro. practiquen, bájenlo a la experiencia física, mis niñas, traten de observarse su asociación con el curso, su relación especial con el curso, con alguna otra filosofía, alguna otra enseñanza que estén tomando. Hay gente que está tomando cábala, biodescodificación, numerología. Observen. No está negado el unirse a un grupo. Observen cómo y desde dónde se unen al grupo. ¿Ok? Denle otra repasada a lo que leímos hoy, lo subrayado, lo que más les llamó la atención. Está largo, pero la semillita queda. Bueno, cualquier cosa estoy ahí en el chat, las veo mañana, a la que guste reunirse, a la que no la veo dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Les mando muchos besitos, mis niñas. Hagan una excelente semana. Bye, Muchas bye. gracias, Nico. A ti, Chao a mi reina todas. hermosa. Bye, Bye a bye. todas, gracias por todo. Bye a todas, mis niñas. Gracias. A ustedes. Gracias.